El cuarto capítulo de nuestro querido Jikook comenzó con una energía renovada y una química que solo ellos dos pueden irradiar. En esta ocasión, se les unió un invitado especial, Tae, lo cual añadió un toque diferente a la dinámica habitual. Al principio observamos cómo ellos, cada uno con su estilo propio, se preparan para dirigirse a un restaurante. Jimin y Tae compartieron el viaje en auto, creando un ambiente de complicidad entre ellos mientras intercambiaban palabras y sonrisas. Jungkook, por otro lado, optó por montar en motocicleta, lo que ya marcaba una pequeña diferencia en la experiencia que cada uno estaba viviendo. Esta decisión de Jungkook de ir por su cuenta ya empezaba a darnos pistas de su independencia y el deseo de disfrutar este día a su manera. Al llegar al restaurante, la magia realmente comenzó. El ambiente era acogedor y el chef, con una destreza impresionante, preparaba toda la comida justo frente a ellos. La cocina en vivo capturó la atención de los tres, pero fue Jungkook quien se dejó llevar completamente por la experiencia. Sus ojos brillaban con una felicidad contagiosa mientras observaba cada movimiento del chef, y cuando la comida estuvo lista, no pudo contener su emoción. Mientras Tae y Jimin se sumergían en una conversación llena de risas y bromas, Jungkook se apartó momentáneamente del diálogo para concentrarse por completo en su plato. La forma en que disfrutaba cada bocado, los gestos que hacía con su rostro y las pequeñas muecas de placer que no podía ocultar, nos llenaron de una alegría que solo él puede transmitir. Era como si el resto del mundo desapareciera para él en esos momentos y solo importara el sabor y la textura de lo que estaba comiendo. Esa dedicación casi infantil a disfrutar de algo tan sencillo como la comida hizo que todos los espectadores no pudieran evitar sonreír, creando un momento humorístico que quedó grabado en nuestras mentes. La velada continuó con los tres disfrutando de estos momentos de compañerismo, riendo y jugando, haciendo bromas que solo ellos pueden entender y compartiendo ocurrencias que revelaban lo cómodos que estaban en la compañía del otro. Sin embargo, la atmósfera cambió ligeramente cuando Tae, con su curiosidad habitual, decidió romper el hielo con una pregunta que todos en casa seguramente se estaban haciendo. ¿Por qué no vino Namjoon hoy? La respuesta de Jungkook fue tan inesperada como su elección de motocicleta para el viaje. Aquí, no todos pueden venir a este programa. Esta frase, que en otro contexto podría haber pasado desapercibida, adquirió un significado profundo en el entorno de intimidad que Jikook ha construido. Jimin, con esa facilidad para agregar un toque de humor y verdad a cualquier situación, asintió con una sonrisa y agregó: «En realidad, es solo para nosotros dos, pero te dejamos entrar». La risa cómplice que acompañó estas palabras reflejaba no solo la cercanía entre ellos, sino también la exclusividad de su vínculo. Tae, captando perfectamente el tono, respondió con su habitual gracia. «Sabes, yo también sentí eso. Gracias por dejarme entrar». Este intercambio aparentemente casual nos confirmó, una vez más, que incluso Tae es consciente de que su presencia, aunque bienvenida, es la de un invitado en un espacio que originalmente fue concebido solo para Jimin y Jungkook. La llegada de Tae fue inesperada, pero lejos de romper la dinámica entre los dos, simplemente subrayó lo fuerte y exclusivo que es el vínculo de Jikook. Siempre lo digo, el Jikook con el tiempo siempre termina callando y sepultando a los haters, mostrando que su conexión no necesita de palabras grandilocuentes o gestos exagerados, sino que reside en los pequeños detalles, en las miradas compartidas y en la certeza de que, pase lo que pase, siempre se tienen el uno al otro. De regreso al lugar de descanso, Tae y Jimin nuevamente optaron por compartir el viaje en auto, creando un espacio íntimo donde ambos pudieron conversar tranquilamente. Cuando finalmente llegaron al lugar donde se hospedarían, un sitio que ya nos habían mostrado en la vez anterior, el ambiente cambió ligeramente. El mismo lugar acogedor los esperaba, con sus comodidades y la tranquilidad que ofrecía. Jikook, sin perder tiempo, comenzó a prepararse para disfrutar de un momento de relajación en la piscina. La anticipación crecía mientras veíamos a Jungkook ser el primero en ingresar al agua, seguido de cerca por Jimin, quien llevaba una sonrisa traviesa en su rostro. La chispa en sus ojos no pasó desapercibida para Jungkook, quien rápidamente se percató del aire juguetón de su compañero. Con una expresión curiosa y quizás un poco cómplice, Jungkook comentó algo que dejó a todos los espectadores intrigados. «Es todo transparente».
Este comentario, que parecía en un principio inofensivo, tomó un giro inesperado cuando ambos, casi simultáneamente, voltearon a ver las cámaras con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y coquetería. Este gesto dejó a la audiencia llena de preguntas, preguntándose qué podría haber planeado Jimin como para que Jungkook sintiera la necesidad de hacerle una advertencia tan rápida. ¿Qué tenía en mente Jimin que provocó esa reacción en Jungkook? ¿Por qué ambos mostraban esa sonrisa tan peculiar, una mezcla de travesura y secreto compartido? Después de este pequeño intercambio que dejó a todos con la curiosidad a flor de piel, ambos comenzaron a jugar en el agua, con esas sonrisas radiantes que no podían ocultar. La alegría en sus rostros era evidente mientras se divertían, sumergiéndose en el agua y compartiendo momentos de pura felicidad. Incluso llegaron a jugar piedra, papel y tijera bajo el agua, un juego simple que en manos de Jikook se convirtió en algo encantador. Tae, observándolos desde fuera, optó por no unirse, prefiriendo en cambio prepararse para dormir. Estaba visiblemente cansado, y aunque disfrutaba de la compañía de sus amigos, su cuerpo le pedía descanso. A medida que Tae se preparaba para descansar, Jimin y Jungkook continuaban disfrutando de la piscina, y nos regalaron uno de esos momentos que quedarán grabados en nuestras memorias. El maravilloso "tú eres yo soy tú" bajo el agua. Este gesto, simbólico y cargado de significado, representó de manera perfecta la conexión profunda que comparten. Verlos juntos, reflejándose el uno en el otro, fue una imagen que cualquiera desearía admirar por toda la vida. Fue un momento tan íntimo y especial que, aunque breve, logró transmitir la esencia de lo que son cuando están juntos. La compenetración, la confianza y la alegría que comparten son tan palpables que cada interacción, por pequeña que sea, se siente cargada de emociones. Estos momentos, que a simple vista podrían parecer triviales, son en realidad los que construyen la historia de Jikook. Una historia llena de complicidad, amor y un entendimiento mutuo que trasciende las palabras. Después de que ambos salen del agua, la atmósfera de relajación y cercanía entre Jimin y Jungkook continúa, dando lugar a una conversación que, aunque sencilla, desborda de complicidad y momentos que nos hacen sonreír. Jimin, con su característico tono juguetón, lanza la siguiente propuesta. ¿Quieres ramyeon? Jungkook, en un intento por resistir la tentación, responde rápidamente. No, no deberíamos comer. La preocupación por mantener cierta disciplina parece asomarse en sus palabras, pero Jimin, conociendo a su compañero, no se deja amedrentar y le responde con una pequeña apuesta. Apuesto a que comerás cuando haga un poco. La confianza con la que Jimin hace esta afirmación demuestra que sabe exactamente cómo tentar a Jungkook y probablemente también conoce el desenlace de la situación. Jimin continúa insistiendo, mencionando de nuevo, «Tengo antojo de ramyeon». Esta simple frase desencadena una reacción inesperada en Jungkook, quien, sin pensarlo demasiado, lo golpea suavemente con la toalla que tiene en la mano. Este gesto, aunque aparentemente inocente, nos deja preguntándonos qué pudo haber pasado por la mente de Jungkook para reaccionar de esta manera. ¿Qué entendió exactamente de las palabras de Jimin que lo llevó a actuar así? Quizás percibió en el tono de Jimin algo más que un simple deseo de comer, algo que pudo haber tenido un doble sentido, o tal vez simplemente no pudo resistir la necesidad de expresar físicamente la mezcla de diversión y ligero fastidio que sentía en ese momento. Jimin, captando de inmediato la sorpresa de Jungkook, le dice entre risas, ¿qué? No tienes que comer, puedo comer yo solo. Ambos se ríen, compartiendo un momento de alegría y comprensión que solo ellos pueden tener, donde las palabras son apenas necesarias para entenderse. Mientras la conversación avanza, Jimin sigue bromeando y pregunta con una sonrisa, ¿qué te impide comer? ¿Qué tienes que hacer en Seúl? Estas palabras, acompañadas de risas, parecen aligerar cualquier tensión y los dos se entregan a la diversión, dejando atrás cualquier preocupación por las calorías adicionales que un plato de ramyeon podría traer. Después de este intercambio, deciden cambiarse de ropa, y la noche sigue su curso mientras disfrutan juntos del video musical de Jungkook, un momento de orgullo y admiración mutua.
Finalmente, la noche llega a su fin y ambos se preparan para descansar. Jimin y Jungkook, en una muestra más de su cercanía, se echan en la misma cama, compartiendo no solo el espacio, sino también la calidez de una amistad que va mucho más allá de lo que las cámaras pueden capturar. La cercanía física entre ellos se siente natural, casi como si fuera una rutina que han repetido incontables veces. Jimin, siempre con un toque de humor, le dice a Jungkook que si lo vuelve a golpear en la nariz, él también lo golpeará. Las palabras, aunque dichas en broma, reflejan la confianza y la familiaridad que tienen, donde incluso los pequeños roces se convierten en motivo de risa y más cercanía. Pasan un buen rato juntos, durmiendo uno al lado del otro, disfrutando de la comodidad que solo la compañía del otro puede ofrecer. Sin embargo, en algún momento de la noche, Jungkook, por razones que no se revelan, decide levantarse y se acuesta en el piso. La razón de este cambio es un pequeño misterio que queda en el aire, pero que también agrega una capa más a la dinámica única entre ellos. Por una llamada especial, la madre de Jungkook. En medio de la conversación, le pregunta a su hijo si está filmando con Jimin, lo que él confirma con una mezcla de orgullo y tranquilidad. Este detalle, aunque simple, es significativo. No es la primera vez que escuchamos la voz de la madre de Jungkook, y cada vez que ella aparece, su preocupación y cariño por Jimin se hacen evidentes. Es como si la familia de Jungkook hubiera adoptado a Jimin en su corazón, algo que añade una dimensión más profunda a la relación entre los dos. El hecho de que la madre de Jungkook siempre pregunte por Jimin nos deja ver la importancia que tiene en la vida de su hijo, o lo que sea que compartan, ha trascendido a algo mucho más significativo, más cercano a un lazo familiar. Es en estos momentos de tranquilidad y contacto con la familia que se revela el verdadero valor de la relación entre Jimin y Jungkook, una relación que, más allá de las bromas y las risas, está cimentada en un afecto profundo y en un entendimiento mutuo que solo ellos pueden comprender en toda su magnitud. Después de un breve descanso, la rutina continuó para los tres amigos, quienes decidieron salir a comer juntos. En esta ocasión, Jungkook optó por subirse a su moto, disfrutando de la libertad y la adrenalina que solo las dos ruedas pueden ofrecer. Tae, siguiendo su ejemplo, también eligió otra moto, mientras que Jimin, siempre un poco más precavido, prefirió ir en auto. El destino elegido para esta salida fue un restaurante de pollo, un lugar donde sabían que podrían disfrutar de una comida deliciosa y pasar un buen rato. Como ya es costumbre, Jungkook no pudo resistir la tentación de grabar su comida, capturando cada detalle de lo que iba a degustar. Pero más allá de la comida, hay algo que es siempre esencial para él: grabar a Jimin. Para Jungkook, no importa lo que estén haciendo, Jimin siempre debe ser parte de la escena, como si documentar cada uno de sus gestos y sonrisas fuera una manera de conservar esos momentos que tanto significan para él. La tarde siguió su curso, y después de disfrutar de la comida, decidieron ir a un café cercano. Tae y Jimin, particularmente emocionados, mostraron una energía contagiosa al llegar al lugar. Este café tenía un significado especial, siendo el mismo donde Tae había subido una foto con el Jungkook en una ocasión anterior. La emoción de estar de nuevo en ese lugar tan simbólico para ellos los envolvió, y juntos pasaron otro rato agradable compartiendo historias y risas. Finalmente, cuando llegó el momento de irse, cada uno volvió al medio de transporte que había elegido al principio. Jimin, una vez más en el auto, no pudo evitar fijarse en las nubes que adornaban el cielo. Con una voz suave y tranquila, comentó: «Mira las nubes frente a ti, son bonitas». Fue un momento de contemplación, donde la belleza del entorno parecía reflejar la paz que sentían en ese instante. Sin embargo, la respuesta de Jungkook fue lo que realmente hizo que ese momento se transformara en algo mucho más significativo. Con una rapidez que solo puede surgir de la sinceridad, contestó: «Tú eres más bonito, Jimin». Era una declaración sencilla, pero cargada de una dulzura que no pasó desapercibida. La forma en que lo dijo, con esa mezcla de afecto y admiración, dejaba claro que para él, Jimin era lo más hermoso que podía ver, más allá de cualquier paisaje. Pero, en lugar de aceptar el cumplido con una sonrisa, Jimin, fiel a su naturaleza juguetona y un poco desafiante, respondió: «No me gustó ese comentario», desatando las risas de ambos.
Al llegar a otro yate, la emoción de estar en el mar volvió a apoderarse de Jimin, Jungkook y Taehyung. Decididos a disfrutar al máximo de la aventura, se dispusieron a saltar al agua y sumergirse en las profundidades del océano. Sin embargo, el entusiasmo de Jungkook lo llevó a un pequeño accidente. En su apresurada entrada al agua, se golpeó la cabeza, lo que provocó risas instantáneas en Taehyung y Jimin. Pero, aunque ambos se reían, Jimin no pudo evitar preocuparse y corrió rápidamente hacia donde Jungkook estaba recostado, fingiendo un desmayo. La reacción de Jimin fue tan natural como predecible para cualquiera que conozca la dinámica del Jikook. Con una mezcla de juego y cariño, Jimin se inclinó sobre Jungkook, simulando que intentaba reanimarlo. Fue un momento cargado de tensión cómica, que rápidamente se transformó en algo mucho más íntimo, cuando Jimin, con una sonrisa pícara, hizo como si fuera a darle respiración boca a boca. Este gesto inesperado desató una reacción nerviosa en Jungkook, quien, aunque acostumbrado a las bromas de Jimin, no pudo evitar sentir un cosquilleo que lo dejó algo incómodo. La escena no pasó desapercibida para los editores del programa, quienes, con su agudo sentido del humor, decidieron añadir un comentario en pantalla que decía «Respiración boca a boca muy efectiva». Este toque de humor no solo resaltó el momento, sino que también subrayó la evidente química que existe entre ambos. Una química que los lleva a perderse en su propio mundo con frecuencia. Después de este pequeño episodio, la diversión continuó cuando Jikook decidió ser el primero en saltar al mar. Mientras Taehyung se quedaba en el yate revisando su celular, Jimin y Jungkook se lanzaron al agua, listos para exprofundidades juntos. La conexión entre ellos se hizo aún más evidente cuando, en medio de su inmersión, Jungkook se dirigió directamente hacia Jimin. Ambos se encontraron bajo el agua y lo primero que hicieron fue tomarse de las manos, un gesto cargado de simbolismo que no necesita palabras. La cámara capturó imágenes de ambos buceando juntos, felices, disfrutando de la experiencia como solo ellos saben hacerlo. La alegría en sus rostros era palpable, y sus gestos, aunque sencillos, reflejaban una complicidad que solo dos personas que comparten un lazo tan profundo pueden entender. Este momento bajo el agua fue más que una simple actividad recreativa. Fue una demostración de cómo, incluso en los escenarios más comunes, Jimin y Jungkook encuentran la manera de reafirmar su cercanía. Buceando, jugando y, según ellos, pescando, ambos se sumergieron en su propio universo, uno donde solo existían el uno para el otro. En medio de risas y abrazos, se les veía completamente inmersos en la compañía del otro, ajenos a lo que ocurría alrededor. Estos abrazos bajo el agua, que podrían parecer una simple muestra de afecto entre amigos, en realidad guardan un significado mucho más profundo para quienes conocen el vínculo que los une. Mientras tanto, Taehyung, quien decidió no unirse a la actividad, quedó al margen de este pequeño pero significativo momento. Y es que, aunque la presencia de Taehyung siempre es bien recibida, algunas actividades parecen estar reservadas únicamente para Jikook. Este buceo fue uno de esos momentos en los que Jimin y Jungkook se conectaron de una manera tan especial que no parecía haber espacio para nadie más. La decisión de Taehyung de no acompañarlos bajo el agua reforzó la idea de que, aunque los tres son inseparables amigos, hay instantes donde la conexión entre Jimin y Jungkook se vuelve tan intensa que no permite la entrada de un tercero. Estos momentos, aunque pequeños, son los que definen y fortalecen su relación. Una relación que, aunque nacida de la amistad, ha evolucionado hacia algo que trasciende lo meramente platónico.